parece que se avecina una solución al Código Laboral. Parece, porque él dijo que ya el proyecto será llevado al Senado de la República y que hay consenso político. Pero está que los empresarios quieren un tope a la cesantía. Vamos a ver qué pasa. El programa Supérate ha anunciado un bono de 30,000 pesos para los afectados del desastre, la tragedia del Jet Set. Esto es un país que tiene mucho dinero. Ahora es Hipólito Mejía quien está demandando, anuncia que demanda contra Ángel Martínez por difamación y chantaje. Martes 3 de junio, martes, ni te cases ni te embarques, ni de tu casa te aparte, decía la vieja tradición criolla dominicana. Hoy es martes 3 de junio, muy buenos días a toda la audiencia iba a decir el otro programa en el que trabajo, de este matutino, de este matutino Su Mundo. Bienvenidos a toda la familia dominicana aquí y a nivel internacional, José Tomás Paulino, Daisy Guerrero, Maximiliana Mansueta y Roberto Monclús. Arranca este tren hasta las 9 de la mañana con mucho contenido, mucha información y un invitado de primer nivel en la entrevista central. Buenos días, compañeros. Como siempre, como siempre. Como siempre. Y mañana viene duro aquí. Como siempre, de verdad que aquí no le bajamos ningún día, siempre muchas informaciones e invitados de primer nivel. Buenos días para ustedes en casita. Muy buenos días, qué bueno encontrarse otra vez con ustedes este martes. Ya estamos avanzados en junio, ¿verdad? Los días se van corriendo. Cuídense mucho del calor, señores. Está haciendo un sofocante calor. Tomen suficiente líquido. Hay que preservar la salud. Líquido. Y cuando hablo del líquido, suficiente agua durante todo el día para que preserven su salud. Bueno, aquí estamos prestos a hacer este recorrido de información, análisis, comentarios y entrevistas con todos ustedes. Gracias por la amabilidad de acompañarnos. Hay un cielo brumoso, mucha contaminación con el tema del polvo del Sahara. De los polvos del Sahara, que son un proceso evolutivo climático de la Tierra que genera situaciones de congestión, de gripe y cosas de esas, pero que también trae abono a los cultivos. Y hay partículas microbianas que regulan la tierra, todas esas arenas antiguas de millones y millones del proceso evolutivo. Hay que decirle a la gente que el Sahara no siempre fue un desierto, era una franja tropical llena de bosques y ríos, y inclusive hay áreas ahí que hasta océano hubo en algún momento. Entonces, todo ese polvo son toneladas que el viento arrastra. No se crean que son 2 sacos de arena flotando, ¿no? Toneladas de micropartículas. Pero nada, para llegar aquí, tiene que ser todas las que se queden en el camino, más las que llegan. Por eso llegan aquí. Eso obviamente, la presencia de las partículas del polvo del Sahara aumenta la sensación térmica, aumenta la temperatura. Eso se combina además con la elevada humedad relativa del aire que tenemos aquí en la República Dominicana en los últimos días, y por eso estamos sintiendo una sensación térmica tan elevada como el domingo último, que ha sido uno de los días más calurosos de los últimos meses. Don Roberto Monclús, ¿usted cómo está? ¿Cómo está la vida? El afrancesado, le da calor. Sí, el afrancesado. Él parece un diplomático al mejor estilo. Puede que esté pichando su juego. No, nosotros lo vamos a pichar también por él. Ay, Dios mío. Mire, saludos, Graimer, por favor. Saludos, y yo estoy tan feliz, yo estoy muy feliz. Cada día es una renovación, como debe ser la vida de un buen cristiano o creyente en Cristo, ¿no? Renovar esa fe. Yo tengo tanta fe y tanta certeza de que la gente está disfrutando mucho el contenido que tenemos en el día de hoy. Y hablando del día de hoy, la agenda temática que vamos a conversar, Graimer, José, Maxi, Ana Daisy, cuando se integre,
es importante porque pasaremos de los temas que tienen que ver con código laboral, o sea, aspecto laboral, político y también político electoral. Es importante el invitado que tenemos en el día de hoy y gracias por el favor de su audiencia, porque yo lo siento en mi corazón que ustedes están disfrutando este matutino. No sé por qué. Muy bien. Un hombre de fe. Sí. Miren, antes de pasar con la portada, que ya está lista, hay que decir que algo han hecho las autoridades, a alguien hay que felicitar, no sé a quién, pero a propósito de estos calores, de estos polvos del Sahara y de inicio de la temporada ciclónica, con el tema de Duquesa. No sé qué han hecho favorablemente. Yo creo que tiene que ver con el, ¿cómo se llama? El fideicomiso. Creo que tiene que ver con el fideicomiso. ¿No lo están quemando? No se está encendiendo. Recuerden que eso se prendía por el uso la generación espontánea del etanol, de esos gases que generan incendios, más la manipulación inadecuada de un montón de gente que vive ahí dentro, los famosos buzos, que es un trabajo que debe ser erradicado de cualquier país. Un Estado no puede permitir que gente viva metido en la más grande contaminación. Entonces, yo no sé a quién hay que felicitar, alguien lo está haciendo bien, y que esta boca no sea de mal agüero, pero no ha habido incendio de contaminantes. ¿Tú te imaginas? En alguna vez se combinó los polvos del Sahara flotando con el incendio, de Duquesa. Y eso era, y la capital se tornaba invivible. La capital, o sea, el Gran Santo Domingo, que incluye el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, usted veía una nube densa, grisácea, y todo eso era contaminación. ¿Tú creías que era neblina en la mañana? Polución. Uno pensaba que fue que amanecimos envueltos. Bajaba los cristales, que neblina. Entonces yo pienso que muy bien ese detalle tuyo, porque la gente tiene la percepción de que las personas que como nosotros nos dedicamos a hacer opinión pública, a conducir programas de televisión, solamente destacamos los aspectos negativos. Entonces eso no es así. Cuando hay algo positivo, uno lo destaca, y muy bien que tú hablas de la manera en cómo está siendo efectivamente tratado el vertedero de Duquesa, porque cuando hablamos de residuos sólidos, hablamos de recolección, de tratamiento y disposición final. Y yo pienso que ese proceso, que implica 3 fases importantes, está siendo muy bien realizado, por lo menos en este momento, en el caso del vertedero de Duquesa. Bueno, en el día de ayer, la semana, para ponerlo un poco en contexto, José Tomás, ir con la portada, pero en el día de ayer, precisamente a propósito de estos temas, el tema fue el tema del inicio de la temporada ciclónica y el manejo de todo esto y unos radares, unas cosas que se adquirieron aquí para fines del control meteorológico, muy bien. Vamos a hablar de esos temas a propósito de este inicio, así, pero ahora nos vamos con la portada. Así es, ¿y la agenda? El presidente no va a trabajar hoy, se quedó acostado en su casa. ¿Qué? ¿Usted le decretó eso? No, Raquel. Ah, ok, Raquel. Aquí tenemos la portada del periódico digital de Multimedia Su Mundo. Usted accede a www.sumundodigital.com y ahí está conectado con un mundo de información. La portada la tienen en su televisor. En las globales, Corte Suprema de los Estados Unidos avala a Trump para eliminar protección legal a más de 500,000 migrantes. Bueno, y en el día de ayer lo dijo aquí, imágenes de columnas dañadas del metro de Los Alcarrizos son falsas. Recuerden que simplemente es una columna donde se va a conectar otro ramal, la que está puesta ahí, según lo dijo el técnico. Ingrid Jorge señala al procurador Iván Félix como su cómplice y dice posee videos íntimos de funcionarios. Revelan que el 94% de colmados en República Dominicana son visibles para la ley. Son invisibles para la ley, perdón. Así es. Crisis en Haití, reunión de Abinader con expresidentes y el CES se mantiene para este jueves. Abinader promete protección total a dominicanos ante amenazas ciclónicas. En economía, Proconsumidor retira 3 millones de productos del mercado en el 2025. Y en los deportes, Marilady Paulino gana tercera parada del Grand Slam Track. Eso es importante, señores. www.sumundodigital.com
Y usted también puede seguir nuestra programación a través de una amplísima red de canales de televisión, el 101 y el 1101 High Definition de Claro, el 81 de Altice, el 81 de Aster, el canal 20 de Telecable Dominicano, el canal 67 de Telecable Central, el 46 de Win Telecom, el canal 647 de Fire TV Stick. También puedes seguirnos a Multimedia Submundo a través de 190 sistemas de cable en todas las provincias, a nivel internacional, en el satélite Eutel para todo el continente americano y el satélite Intelsat para todo el mundo. Síganos también a través de las redes sociales y todas las plataformas digitales de Multimedia Submundo. No hay razón para no estar debidamente informado. Hágalo de la mejor manera con Multimedios Submundo. Así es, si usted quiere pues mantener, si tiene que moverse de su hogar, de su lugar de trabajo, descargue nuestra aplicación. Lo que quise decir, si quiere mantenerse en conexión con nosotros, descargue nuestra app. Aquí tenemos una emisora, Submundo FM, va contigo a donde quieras que vaya. No solo este programa se conecta en vivo, sino parte del gran contenido programático que tenemos. Además, buena música, es una emisora totalmente tropicalizada musicalmente hablando. Pero también en pantalla aparecerá un código QR que usted puede descargar para mantener la sintonía con nosotros. Ahí está toda la información, toda la conexión y seguimos ampliando este expansivo proceso de crecimiento de Multimedios Submundo. Bueno, señores, precisamente a propósito del invitado que teníamos ayer aquí, nosotros hemos dicho, como el hombre enamorado tiene un ángel en el cielo. Dice Johnny Ventura. Johnny Ventura, ¿verdad? No, yo lo digo porque este programa tiene suerte realmente, porque los invitados siempre conectan con algo que sigue socialmente un proceso. Y ayer el presidente de la República precisamente habló de lo que se dijo aquí temprano en la entrevista central con el ingeniero José Adolfo Herrera, asesor técnico, asistente técnico del director de la OPRED, y cuando anunció aquí ayer de que las pruebas se harían en septiembre y el uso comercial al público totalmente en febrero del año que viene. Precisamente, eso fue uno de los temas ayer en la semanal, y el presidente de la República anunció ayer lunes que las pruebas del Metro de Santo Domingo hacia el municipio de Los Alcarrizos comenzarán en septiembre, pero se había dicho aquí primero en la mañana. Eso está programado para que en septiembre empiecen ya las pruebas. Yo seré el primero en montarse en el metro para probar los rieles, dijo el presidente. Está previsto que el transporte inicie y reciba pasajeros de manera normal a partir de febrero, como se dijo aquí en la mañana. Claro, es decir, que el presidente, todo lo que dijo aquí ayer, parte de lo que dijo aquí ayer el ingeniero Herrera, fue parte de lo que precisamente que tuvo que ver con las noticias que se han dado y lo que se dijo aquí temprano en la mañana, se le preguntó al presidente. Y el presidente obviamente totalmente informado de lo que maneja la OPRED, porque el ingeniero Herrera, efectivamente vino a hablar en nombre del Estado por parte de la OPRED. Por lo tanto, todo lo que dijo es información oficial. Un técnico preparado. Muy preparado. Que saben lo que está. Claro, y que no va a venir preparado. a hablar disparate, ¿verdad? Que no, Muy o sea, preparado el ingeniero de verdad Herrera, que sí. realmente. Buenos días, Nadaisy. Buenos días, y sobre todo un ingeniero que no va a cambiar de fecha otra vez, como se ha cambiado en numerosas ocasiones, lo que es la inauguración Esperamos. de esa extensión del metro ahí en Los Alcarrizos. Una persona muy preparada. para Sí, Él claro, explicó pero- que hay temas que pueden hacer que cambie. El tema Claro. climático juega un papel importante porque recuerda que el asfalto no tiene nada que ver con agua. Claro. Si llueve como se está pronosticando y como lo ha dicho meteorología, eso puede retrasar un poco los trabajos. Y eso se está explicando desde ahora para que después no vengan un grupito a estar hablando cosas que no. Eso es importante lo que dice Maximiliano, la temporada ciclónica. El que ha trabajado, por ejemplo, en mi caso, en organizaciones que, por ejemplo, yo duré 8 años en el sector eléctrico, construimos presas hidroeléctricas y entonces el cronograma puede indicar de trabajo de inicio y finalización por los imprevistos. En las obras de esa magnitud siempre el imprevisto no depende a veces de los fondos necesariamente. No depende, también el tema climático. Miren qué importante estas observaciones que ustedes han hecho y sobre todo que la trajo a la mesa Ana Daisy Guerrero. La obra hídrica
es importante en un metro. Lo abordábamos ayer. Está la parte hidráulica, la parte civil, que él dijo que era la más difícil, pero hay que probar si todos esos ductos hidro, que verdad, toda esa ingeniería que tiene que De ver desagüe, con agua, de desagüe, se va a probar y el ahora. sistema sanitario. Se va a probar ahora. Y otra el cosa. sistema sanitario, porque la gestación y todo eso lleva un tema sanitario. Es vinculante, tiene una conectividad, o sea que pudiera retrasarse dependiendo de cómo está, cómo se construyó esa parte, ¿verdad? De la obra. Pero le quiero decir algo, cuando un presidente dice, era lo que le queríamos reflexionar en nuestra intervención ayer al ingeniero que vino, a esa obra, a esa extensión de la obra del metro, le hace falta eso que dijo el presidente, confianza. Sí. Y eso se logra con una buena campaña de relaciones públicas, de comunicación, que no se ha hecho y el presidente la asumió. O sea, yo soy el primero que se va a montar. Dijo, que aquí no hay un peso. Pero ¿y cómo lo ponen? Señores, pero ¿en qué cabeza cabe que un proyecto de tanto impacto social no va a generar crítica y usted tiene que anteponerse a una posible situación? ¿Pero de quién ha sido el fallo ahí? Del Estado, del gobierno. Exacto, es un fallo del gobierno, no ni siquiera, Ni de siquiera la de la OPRED. OPRED. Es Ni el siquiera gobierno. de la OPRED. Porque eso es una obra del gobierno. Entonces, el Pero para que ustedes gobierno, vean que solamente- presidencia Bueno, pero le voy a dar un asumir dato eso. que se quedó ayer. 200 Ustedes ven que es fácil No, nosotros fue resolvemos. un ejemplo. No, no es es un que- ejemplo, no es Cuando un se sale el decreto designando a Diandino Peña, que los medios comenzamos a cuestionar, pero ¿cómo que gerente general del Metro de Santo Domingo? ¿Qué es esto? Los fondos de las promociones salían, ¿de dónde? De la cuenta del presidente de la República, Claro. de un fondo especial. Y con- Y ahí estaba el componente de relaciones públicas, porque se reunió a la iglesia, Hicieron una se promoción reunieron a los tremenda. ingenieros, a la opinión pública, a decir, esperen lo que nosotros vamos a explicar, pero nunca OPRE ha tenido recursos Claro para que no. publicidad. Eso sale de los fondos especiales del Independientemente de los presidente. ataques que tuvo Diandino en aquel momento, señores, la estrategia en materia comunicacional que se llevó a cabo fue extraordinaria. Ahí, por más que quisieron hablar, ustedes vieron cómo ellos contrarrestaban esa comunicación en crisis que en su momento tuvo lo que fue la construcción de la primera línea del metro. Y eso fue, señores, algo impresionante. Ahora, a mí de verdad que me preocupa mucho porque no veo cómo el gobierno no se ha empoderado de una obra tan significativa como es la extensión del metro ahí en Los Alcarrizos. O sea, yo veo como que hay proyectos que que aportan valor a esta gran gestión. Sin embargo, como que pasa sin pena ni gloria. Si al PLD metro de hay que los dársela. Alcarrizos, mira, le habían Un equipazo tiene que oye haber esto, de Brahim, comunicación, si al claro que metro sí. de los Alcarrizos, como se le dice, que es una línea, la C2, La 2C. la 2C, ¿verdad? Le hubiesen dado un cariñito como le dieron al teleférico, al primer teleférico, eso fuera diferente, la percepción. Sí. Porque yo el creo que impacto sí. social que tiene esa obra en esa parte de Santo Domingo Este, eso no se puede medir ahora mismo. Pero eso, señores, yo estuve hace poco para Santo Domingo Este, eso se está urbanizando de una forma Santo Domingo en la Oeste. Guardia. Oeste. Santo Domingo Oeste, sonó como este, pero yo estoy señalando para allá, Santo Domingo Oeste, porque yo soy muy... Y los ciegos, sí, ¿qué hacen? para allá. Entonces, si le dieran un cariñito, fuera totalmente diferente, porque eso viene la plusvalía al sector inmobiliario. Eso se ha desarrollado mucho por allá. Sí. Pero Y hacía qué falta. Sobre qué todo bueno. estaban todas esas cañas, esa tierra sí. destinada. No, Pero- todo eso está urbanizado. Miren, Sí. ahí están construyendo muchísimas urbanizaciones, por ejemplo, una que se llama Villa Olga, por ahí por la extensión de la avenida 27 de febrero, buscando el entorno de las Caobas. Hay muchísimas urbanizaciones. De hecho, ustedes podrán notar que ya hay muchos de las grandes cadenas de supermercados que se han establecido allá. Sí. Por ejemplo, últimamente, sin que sea una publicidad gratuita, el Jumbo se estableció por allá, Sí. por esa parte Tiene de un Santo concepto que se Domingo llama Oeste. Merca. Está el Bravo con un concepto totalmente novedoso. Entonces, eso te dice a ti el futuro que tiene el auge del sector inmobiliario en esa zona. Porque para allá y para Santo Domingo Este es que está creciendo el Gran Santo Domingo. Pero somos Ayer- flojos en comunicación, discúlpame, Flojo, Gremio, sí. porque es que pueden hacer, mira, ahí está el Merca de Santo Domingo.
que eso también Eso lo han dejado descalabrar. Entonces, tú tienes el teleférico, tú tienes el metro, o sea, tú puedes hacer toda una campaña con todo lo que tú tienes como gobierno para tú vender en ese El sitio. met- Y no hemos quedado Eso se ha callados. sindicalizado. El Merca Santo Domingo Pero se ha porque lo han sindicalizado. dejado. Eso es un tema ahí de grupos chocando por el control de esos De un espacios y de ese de un comercio. presupuesto. Y tiene presupuesto también. No, y Mira qué es lo que poderes, pasa con poderes entre comerciantes y empresarios. Y además la fuerza y la lucha del administrador general por mantener una hegemonía y un control, pero le es difícil con esos intereses. Bueno, quiero decir que ya está aquí el invitado del día de hoy, ya está aquí el ministro de Trabajo, don Eddie Olivares, quien está en la entrevista central de hoy en el matutino. Hoy tenemos un amplio rango de temas a tratar con él. Ya Monclús le dio un primer abordaje y tenemos muchos temas que hablar con el ministro. Y a propósito de que inició la temporada ciclónica, ayer en la semanal se tomaron decisiones inclusive. Este país se ha ido organizando. Este país nos hemos ido organizando. Hay cosas evidentemente que tenemos que seguirla trabajando, nos va a tocar décadas, nos va a seguir tocando esfuerzo. Cada gobierno, aquí hay que hacer ese plan de nación de que un gobierno continúe. Por ejemplo, este gobierno hay que reconocerle eso. Continuidad de Estado. Este gobierno le ha dado continuidad de Estado en varios aspectos que dejó sembrado el gobierno antepasado. En algunos medios se ha descuidado en el tema del seguimiento de la construcción de escuelas, pero en lo del metro, en lo del teleférico, sí. en otras áreas importantes. En los Por ejemplo, hospitales. Que tiene en que los agradecerlo, hospitales. de hecho, porque eso es de lo poco que podemos sacar ahora mismo. No, siendo honesto. en la semanal, a La visita propósito sorpresa, de... ahora el gobierno La continuo. continuidad de esa Tiene zona varios, que tiene como arrancaron. 3 programas el gobierno de asistir en los sectores agrícolas. y Asistencia empresariales. social es donde más el Ese gobierno es se Este gobierno ha gastado un billete en asistencia social. Sí, Miren, que hay anunció otra hay medida algunas que hay que revisarlas, pero bueno. 3 nuevos radares en el día de ayer anunció el gobierno dominicano con la presencia de la siempre eficiente doña Gloria Ceballos. Doña Gloria Ceballos, que es una funcionaria del Estado Dominicano, Muy no del buena. partido de gobierno, Muy del buena. Estado Dominicano. definitivamente. Mire, ahí, eso es réplica o ese es uno de los radares reales. No, ese es Eso uno es de- producción, ¿cómo es? Eso es importante, ese ¿viste? es uno de los nuevos. 3 radares inviertan en eso. que el gobierno anunció precisamente en el día de ayer, en la semanal. Dice que dio el primer picazo para la instalación del tercer radar meteorológico a los fines de que las autoridades tengan herramientas para mayor predicción ante eventos atmosféricos, ya que los paisitos como nosotros nos apoyamos fundamentalmente del Centro de Huracanes de los Estados Unidos, que creo que está en Miami, creo que está. Y se habló con la presencia del general Juan Manuel Méndez, que, primo, usted no tiene abandonado, debe venir por aquí, por el matutino, primo Méndez. Con una llamadita él lo hace. Hay que traer al primo para acá un día de esto, a hablar ahora en estos inicios de la temporada ciclónica. Y se abordaron, el presidente hizo el compromiso de hacer los mejores esfuerzos de proteger a la ciudadanía dominicana con esta nueva temporada. Eso está bien, eso es un tema de alerta temprano que va a ayudar muchísimo a tomar decisiones previo. Ojalá y la población acate los llamados que regularmente hacen los organismos de emergencia aquí en el país, que como tú bien señalabas, en los últimos años hemos ido avanzando, pero todavía falta mucho. Tenemos muchas zonas muy vulnerables, esas zonas que están a la orilla del río todavía. Uno se asusta cuando comienza a llover y ellos están como tan acostumbrados a estar en esa situación que uno no entiende. Lo sacan hoy y mañana están. Con el programa del proyecto Domingo Sabio, fueron muchas las personas que sacaron de ahí, pero hay un grupo que todavía está ahí, que no se ha querido mover de esa zona. Entonces, ojalá y la ciudadanía tome conciencia del peligro que significa vivir en esas inmediaciones de esos ríos y más en esta temporada, y como se pronostica que va a ser una de las más activas y que es muy probable que un huracán pues le toque a República Dominicana ahora, según lo que ha dicho meteorología. Sí, Sobre todo que pasa es crear que- conciencia, perdón, No importa. sobre todo crear conciencia sobre el tema que tiene que ver con la basura, señores. Ustedes ven que todas las cañadas
lo que hacen los ciudadanos es que lanzan la basura a la calle, y por eso es que ustedes ven que las alcantarillas completamente se llenan de basura. Entonces tenemos que, de una manera u otra, trabajar en esta parte, y es que hay muchísimos lugares, recipientes donde los distintos ayuntamientos están colocados en diferentes puntos estratégicos para que usted pueda llevar la basura allí, y vemos cómo cuando comienza a llover los ciudadanos comienzan de manera irresponsable a lanzar la basura a la calle. Eso se ve en el barrio, Sí, sí. Mire, quiero compartir con ustedes un dato. La gente de la Ciénaga y de los guandules le gustan, son fanáticos de Fernando Villalona. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque están mal acostumbrados. Pero es verdad que hace falta. Mal acostumbrados. Aquí hace falta. No, una pero ya cultura. tomando con seriedad. Mire, Balaguer, cuando en la década de los 70, tú eres corista, tú eres corista. Entonces, en la década de los Oye, esa mujer 70. no habló. No, yo sé lo que ella hace. A ella le gusta todo eso, que yo haga eso. Mal acostumbrado me dejó tu amor. Como dice Fernando Villalona. Balaguer desarrolló un proyecto de movilidad urbana importante, tratando de adecentar las orillas de los ríos. ¿Usted sabe lo que hizo la gente de la Ciénaga? Lo que hicieron mis amigos de los guandules. Le cogieron la casa a Balaguer en las caobas. Y después de que porque no hubo un acompañante. Un acompañamiento económico, No, ¿verdad? ¿De qué vivir? ¿De qué vivir? no, No porque sabíamos. yo tenía un colmado, Sí. yo vendía plástico, yo tenía una pollera y usted no hizo como locales, comerciales. Yo no me voy a morir de hambre en la prolongación 27 de febrero. Usted nos mandó para allá donde... Pero tienes razón en parte. No, pero espérate, porque no se hizo un Antes acompañamiento. era una transportación de una población transportada sin ningún condicionamiento. Exacto. Y era Pero totalmente ¿por qué desarraigada. ¿por qué después Totalmente nace sin servicio de ningún Copadeva? tipo. Después nace Copadeva y entonces Copadeva hizo un trabajo. No, doctor Balaguer, esa movilidad urbana no se hace así. Usted tiene que hacerlo. Tenía la razón. Pero lo sacaron de la zona vulnerable, lo llevan a algo más seguro, más decente. Pero sin integralidad Pero comunitaria. sin esa parte. Sí. ¿Qué se hizo en el domingo? No, en la barquita. En la nueva barquita se Ahí hizo. se hizo un Sí, acompañamiento. Sí, se hizo el A acompañamiento. propósito, mencionaron esta semana Domingo Contreras. Hablé con él ayer. Que venga. Hablé con que él ayer. sabe bien cómo se hizo. Yo le dije lo que le dijo Maxi aquí ayer. Entonces, yo fui, óigame, antes de ir a la pausa, que ya el invitado está aquí, yo fui a acompañar a la inauguración que se hizo en el borde del lago Enriquillo, Boca de Cachón. Y ese fue para mí el primer proyecto integral de Ese urbanización es un ejemplo. Lo del hizo Estado. mi jefe, el Pichirilo. mayor general de Pichirilo. Luna Pichirilo, mío. Sí, mira, yo estuve ahí en esa inauguración. Está en retiro, ¿verdad? Sí. Su casa ya está buena. Mira, ahí se incluyó por primera vez la parte integral, es Todo. decir, el mercado, un mercado, los bomberos, Estancias las escuelas, infantiles. estancias infantiles, dos tipos de iglesia, católica y evangélica, huertos. Sí. Le dejaron espacio para que puedan tener huertos y otros servicios de la comunidad. Para mí ese fue el primer proyecto de integralidad comunitaria alrededor de la gente. Entonces, es cierto, Balaguer tenía la buena intención, pero en ese tiempo no existían esos conceptos todavía. Lo liberé de la pobreza, lo saqué de esa inmundicia y lo llevé allí. Sí, pero la gente es más que eso. Sí. La sociedad es más que eso, esos grupos son más que eso, que incluye la religión, los aspectos culturales. Bueno, en Boca de Cachón también se construyó casas culturales Sí, y deportivas. sí. Por eso el padre Cela desarrolló el Creo que proyecto un comedor Ciudad económico. Alternativa. Por eso lo desarrollaron, Bueno. para que no se diera Sí. pues la situación que se vivió con las caobas. Bueno, señores, vamos a la pausa. Ya está aquí con nosotros el invitado del día de hoy, el ministro de Trabajo, don Eddie Olivares, quien nos va a acompañar en el día de hoy en la entrevista central del día. Tenemos muchos temas que discutir con él. Está el Código Laboral, como lo mencionó Monclús. Está también el tema de las cesantías. Está el tema de los acuerdos que llegó con los aumentos para el tema del sector turístico. Hay muchos temas. Vamos a la pausa. Retornamos en breve. Ya está aquí con nosotros. Bueno, ya estamos aquí de nuevo con este matutino hoy con la entrevista central
con un hombre de la política nacional, militante, ex miembro titular de la Junta Central Electoral, ex fiscal de la provincia de Santo Domingo Este, hace unos años ya de eso, y ministro de Trabajo en este momento y alto dirigente del PRM. Buenos días, Eddie. Buen Eddie día, Olivares. muy contento de estar aquí con ustedes en esta mañana y felicitarlo por el excelente trabajo que vienen haciendo. Muchas gracias, ministro. Es un gran equipo de amigos muy queridos y amigas, de modo que les auguro muchos éxitos. Muchas gracias. Bueno, ministro, algunos temas. Hay dos áreas aquí que esta sociedad como que no logra ponerse de acuerdo. Uno es el código, el nuevo código penal, que ya no es nuevo, se ha puesto viejo y con canas ahí en el Congreso. Ese tema no lo acabamos de resolver. Y otro es que a usted le ha tocado ahora como ministro de Trabajo, que es el código laboral. Actualizar el código laboral en este tiempo. ¿Hasta dónde usted cree que pueda llegar con los sectores involucrados con el nuevo código laboral? Yo pienso que el código laboral ya pasó dos etapas que son muy importantes. La primera fue el consenso casi total por parte de los trabajadores, empresarios y el gobierno, el Ejecutivo, que fue quien sometió finalmente el proyecto de ley. En ese tiempo, cada parte hizo sus planteamientos y fue recogido y llevado al Congreso Nacional. Una parte en la que no hubo acuerdo, por supuesto, queda para decisión en el Congreso Nacional el legislador, que es el que hace las leyes. Pero el insumo de los actores principales del mundo laboral es lo más importante. Eso se conoció en una comisión que encabezó el senador de la Altagracia, Cholitín, que es un experto en el derecho laboral también. Hicieron un gran trabajo, volvieron a escuchar en vistas públicas a los interesados, los convocaron, incluyendo al Ministerio de Trabajo, y entonces hicimos una propuesta adicional que tiene consenso en el sentido de que es importante incluir, para que sea una reforma del siglo XXI, un código del siglo XXI, incluir también lo relativo a las plataformas digitales, que juegan un papel muy importante en el trabajo de hoy y que tendrá en el futuro una diversidad de actividades hoy desconocida por nosotros, pero que ha empezado por el transporte de personas humanas y el transporte también de mercancías. ¿Cómo hace el transporte de personas humanas? ¿En qué aspecto tiene que ver lo laboral? Bueno, es ¿O tráfico de personas? No, la palabra tráfico es otra cosa. Ok, pero no entendí lo de transporte de personas. El taxi, como la nueva plataforma de servicios. Uber y todo eso. Claro. Sí, que no está regulado aquí. No, es una nueva forma. Pues antes usted se paraba en una esquina y esperaba el taxi, o iba a un lugar que había taxi, o ya después estaban las bases de taxi, que fue un cambio importantísimo. Ahora la nueva tecnología de la información, las redes, lo cambiaron y juega un papel importante. Por ejemplo, el transporte hasta de las comidas de restaurantes, las comidas cocinadas, que son los deliveries, el transporte, Uber y Drive y demás,
están otras actividades. Pero antes de que usted Y siga ahí, las que en el futuro Ajá. llegarán, que también hay que tener un marco para regularla. En ese sentido, ya propusimos incluir en la ley un marco para las plataformas sociales que va a ser muy importante de cara al presente y al futuro, porque por ejemplo un delivery, bueno, el delivery tú dices, los dominicanos nos adelantamos, los colmados Vanilejos y otros hace muchísimo tiempo que hacen delivery. La diferencia es que en ese caso llamaban por teléfono al colmado y le llevaban. en línea directa. Ahora por pero WhatsApp. ahora sí, ahora pero es a través Eddie, de perdóneme, plataformas. ministro, perdóneme, porque quiero que quede bien claro esta parte, que es innovadora el tema de regular un nuevo formato de trabajo creado producto de las nuevas tecnologías, ¿verdad? Claro, Bajo ese claro que concepto. sí. Ok, Para que si estamos haciendo una reforma exacto. en el año Entonces, 2025, sí, esa reforma debe prever los adelantos que generarán nuevas modalidades en el empleo, en el Gracias. trabajo. Y entonces te tienes que tomar en cuenta eso para que sea un código del siglo XXI. En ese ¿quién no está sentido, asistiendo en esa parte al conjunto de esta nueva... ¿Quién los asesora en ese punto? ¿El Ministerio de Trabajo tiene sus propios técnicos? Claro, claro que sí. Y yo pienso que otro tema importante... ¿Y cómo sería, perdóname, porque es que ese tema, para que la gente lo entienda bien, ¿cómo se normaría, bajo qué nomenclatura? Porque son instancias multinacionales que no están aquí, las plataformas no están aquí, es lo que quiero decir. ¿Cómo se haría eso? Bueno, es igual, Google no está aquí, X no está aquí, Facebook no está aquí, pero hay regulaciones, cada país tiene sus regulaciones. Entonces, las plataformas es igual, tienen regulaciones. ¿Cómo le llega a un ejecutivo de Uber que aquí le vamos a poner ciertas... No es que tiene que tener representante aquí, todos tienen representante en todas partes. Entonces, ¿Ya los convocaron? ¿Él? ¿Ya los convocaron Hemos hecho reuniones, con varias. los ejecutivos? Pero mire, lo que pasa es que el tema de las plataformas está en este momento en desarrollo en casi todo el mundo. Los franceses, por ejemplo, ya lo tienen regulado, hicieron una ley. España hizo una ley también. Costa Rica tiene una ley, para mencionarle 2 o 3 países. Nosotros que estamos reformando el código, si no incluimos las plataformas, tendremos que hacerlo en 2 años y entonces mejor hacerlo ahora y dejar un marco. Cuando llegamos al ministerio, encontramos que no estaba incluida en la reforma y en la invitación que nos hizo la comisión llevamos esa propuesta, igual que la propuesta de incluir para darle a institucionalizarla, incluir el primer empleo, que es importantísimo para la juventud. Un primer empleo formal define cómo va a ser el futuro laboral de un joven. Si entra a la formalidad, continúa en la formalidad, pero también los propios incentivos del Estado para ayudar a que los jóvenes puedan tener acceso a un empleo decente. Y yo, por ejemplo, percibí la importancia que tiene eso, no solo por mí, yo trabajé desde que tenía 16 años. A los 16 años y 5 días yo entré a
a la administración, a telecomunicaciones. ¿Cómo usted se acuerda de eso? Y entonces, no hace tanto. ¿Y cómo entró ocurre? siendo menor de edad? ¿Con una cédula de estudiante? Primer trabajo. No, lo que pasa es que se permitía. Entonces, yo había, desde muchacho, había estado ayudando en la actividad política y ya cuando ganó el PRD, yo era menor, 12 años, 13 años. Entonces ya cuando cumplí 16, a los 16 años y un día fui y saqué mi cédula. Así es. A los 16 años y al otro día fui donde el principal dirigente del partido en Villa Duarte, que era una gente que yo desde que tenía 12 años Disciplinado de venir. entonces a los 12 años entonces fui y le dije, ya tengo mi cédula. Me dijo, bueno, Eddie, te tenemos el empleo en telecomunicaciones. A ver, a cruzar yo entré en telecomunicaciones. A la católica. Yo entré a los 16 años y me dijeron, ¿quieres irte a la calle a trabajar como mensajero que va a tener ahí una bicicleta, bien? ¿O quieres quedarte aquí? Bueno, tú sabes escribir en ese A tiempo, máquina se decía. en los operadores. De la Olimpia, esa. Y yo le dije, no, eran equipos. No, Entonces, venga. No, eran IBM, eran IBM. En telecomunicaciones. Eran equipos de telecomunicación. En telecomunicaciones eran máquinas, entonces habían radiofonía y eso, para la tierra muy lejos también, y tú tenías que transmitir y escribir. Sí. Cuando yo llegué me preguntaron, para sintetizarles rápido, y yo, sí, yo sé escribir bien. Eso de todo. Y después me fui a la casa, busqué un teclado en un papel y me puse a practicar. Después yo era un súper operador, entonces la sindicalista, después y todo eso. Entonces, ahí, después yo seguí en temas de telecomunicaciones. Yo trabajé en los 80 en una computadora, digitando, que trajeron los japoneses, el avance japonés, y ellos trajeron unos equipos al país digitales en ese tiempo. Wow. Yo trabajé en computadoras desde que era... Aquí no ¿qué existían ocurre? las computadoras. No, sí. La computadora existe desde los años 50. Sí. Desde los 50, la computadora no es... entonces, desde los 40, y existió a principios del siglo. Fue el proceso de avance. Entonces, ya en ese tiempo había unos equipos teletipos digitales que yo operaba perfectamente. Bueno, pero después vamos a hacer un programa de esa parte. Exacto. A los 16 años Sí. y 2 días yo trabajé. Pero lo que yo quería decirle en torno al primer empleo es que entonces yo, siendo fiscal de la provincia, hicimos los primeros operativos con las pandillas juveniles, las naciones, y un periodista que yo le hice el enlace para que tuviera una entrevista con uno de los jefes de pandilla, cuando yo era fiscal, teníamos un capítulo, teníamos a Umbar que trabajaba con nosotros de asesor, que tenía todas las conexiones y experto en temas de banda, y entonces uno de ellos me mandó un mensaje con el periodista muy preocupado. Hicimos que lograra ir y hacerle la entrevista, y el magistrado le mandó a decir que si usted le consigue un empleo, él deja el mundo de las bandas juveniles. Era un muchacho de 22 años, 21. Bueno, ¿cómo usted se metió a esa banda? Bueno, salió embarazada mi novia, que tiene como 16 años, él tenía como 17. Y había que buscar cómo él tenía resolver. como 17. El niño llorando, sin leche, sin un centavo, y un amigo me dijo, vamos a dar una vuelta. Y ahí entonces me metí. Pero yo quiero ver cómo Después lo va a lograr. Oye, yo le conseguí el empleo. Y realmente el muchacho se enderezó. Pero yo Pero, quiero ver cómo usted va a o sea, lograr. la idea es la pero espérese, yo le voy a importancia del recordar primer algo. empleo. Espérese, ministro. Usted dice institucionalizar el primer empleo.
usted sabe que en nuestro trayecto también por la vida hemos trabajado mucho el tema de juventud. Sí. En aquella ocasión, la diputada Karen Ricardo trató, y otros más, y el doctor Max Puig, que ha estado aquí también con nosotros y a quien le tengo mucho aprecio, Amigo mío. pero se opuso, yo no recuerdo por qué era el concepto. ¿Cómo usted va a lograr ahora ese tema con los diferentes sectores del primer empleo? ¿Cómo que eso se va a hacer? No, porque el primer empleo ya existe. Nosotros tenemos... ¿Cómo se va a lograr eso? Hay una regulación. De hecho, tenemos un programa que vamos a lanzar ahora de una manera más intensa de incentivo para el primer empleo. ¿Cómo se llama? Va la propaganda, toda esta cosa. Dentro de RD ¿Cómo se llama Dentro de RD Trabaja. El programa. Dentro del programa RD Trabaja. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted lo lleva a la ley, en este caso al Código Laboral, entonces usted lo institucionaliza y tiene ya otra dimensión, otro nivel. Pero el otro tema de un Código de Trabajo del siglo XXI es el teletrabajo, el trabajo a distancia. Entonces, ese está incluido en el proyecto. ¿Qué regulaciones fue tiene consensuado. en el proyecto, doctor? Bueno, el teletrabajo. la regulación, una de las regulaciones principales para proteger el derecho del trabajador es la desconexión de los equipos, de las computadoras, de Exacto. todo. Usted desconectarse para entonces seguir su vida normal, porque si usted está trabajando en la casa, de repente cumple 8 horas trabajando, sigue trabajando y va a afectar su salud y va a afectar también su interacción familiar, su relación familiar. Entonces, eso tiene que regularse, entre otras cosas, los equipos, quién adquiere los equipos, cómo se cambian, todos esos temas son importantes en el teletrabajo y por eso tienen que estar regulados. Y con los jefes, porque mire, discúlpame, lo digo porque en pandemia, por ejemplo, de manera particular yo trabajaba para un canal. Eran las 12 de la noche y había que estar mandando información. No existía una franja horaria donde tú terminabas tu trabajo. No, pero el pero jefe no entiende eso. Entonces, ¿qué sanción hay para esas empresas que a ese trabajador no le respeta ese horario establecido? Bueno, de eso es que se trata. Para eso es que hay que... sí, pero la sanción específica que se puede establecer en este caso. No, las sanciones laborales normales. Hay que ver ahora en la reforma, ¿cuál es la sanción? Bueno, usted está violando el contrato de trabajo. Hay que ver cuál fue el contrato de trabajo que usted hizo. Ese contrato de trabajo tiene que respetar las 8 horas, pero después, si le pagan horas extras, no hay problema. Entonces, está la desconexión, desconectarse. Eso tiene que estar estrictamente regulado para que el mismo trabajador no sobrepase ese horario, protegiendo al trabajador. Claro. El legislador tiene que proteger la ley, tiene que protegerlo a todos, hasta de ellos mismos. En ese sentido, ese es un trabajo que tiene reglas, como lo tiene hoy el trabajo. Doctor, yo Entonces, quisiera... es igual, pero uno de los elementos más importantes del teletrabajo es precisamente ese, el de la desconexión, porque usted está en su casa, en una oficina suya, la suya, y usted dice, no, hoy voy a trabajar, amanecer trabajando. Entonces, ya es una situación que te afecta a la familia, si es una persona que vive con te afecta la salud mental, tú tienes que tener mecanismos para la salud mental, porque también tú puedes estar haciendo un trabajo, el teletrabajo, usted trabaja para una empresa, recibe en lo que hoy eso es el call center, pero usted haciéndolo desde su casa, y entonces ahí usted recibe una carga de situaciones propias del trabajo que probablemente requeriría en algún momento de un psicólogo clínico, Sí, claro. y entonces todo eso se toma en cuenta
para esa modalidad de trabajo del siglo Sí. XXI. Doctor, hablando del código Bueno, por fin, porque no Sí, dejamos... no, hablando del mi código... hermano querido de muchísimos Sí, años. sí, nos queremos. Mire, la Organización Internacional del Trabajo, producto de la Guerra Fría, de aquel holocausto y el surgimiento de grandes instituciones, ¿verdad? Ahí nace esta entidad importante. República Dominicana históricamente solo ha tenido dos grandes códigos, el Código de Trujillo y el Código del 1991-92, usted me corrige. Ahora le toca a usted la oportunidad histórica de tener un código. Ya usted ha esbozado cuáles son las características principales que va a tener el Código del siglo XXI, con un elemento, un pilar social y también tratando el tema tecnológico. Excelente la explicación que usted ha hecho. Pero las leyes, hay un concepto jurídico de las leyes que no son retroactivas, que sé yo cuánto. ¿Por qué se insiste en el debate para la aprobación del nuevo Código Laboral que la cesantía es como el punto de quiebre, se dice en el tenis? ¿Por qué esa conquista quiere ser eliminada? Los empresarios han hablado de ponerle un tope en el tiempo, por supuesto, a la cesantía, para que tenga, conforme al criterio de ellos, un monto que sea manejable por ellos, que no sea, se eternice en el tiempo y en consecuencia haya una acumulación muy alta en cuanto al pago de la cesantía. Los empresarios ya se fueron por ahí, no plantean la eliminación. La cesantía es una cultura laboral y las culturas tú no las puedes desarraigar sencillamente con un decreto, con una ley. Es un proceso en el que tú tienes que convencer a la gente de que hay que hacerle cambio. Entonces, es algo delicado. La cesantía no es una conquista de los trabajadores en la calle. Fue Trujillo, que admiraba profundamente su ídolo, era el generalísimo Francisco Franco, y entonces Franco, en un ambiente de conveniencia política, de establecer simpatía con los trabajadores, entonces instituyó lo que en España tiene otro nombre, pero que es la cesantía de aquí. Entonces, Trujillo, al ver que Franco tenía ese concepto favorable a los trabajadores, lo instituyó en la República Dominicana. Fue Trujillo, no fue producto de la lucha por los trabajadores, la libertad y la democracia, sino Trujillo. Entonces, esa es una conquista de los trabajadores que tú no puedes quitar. ¿Y hasta dónde se le va a permitir a los empresarios? Decreto. Entonces, eso hay que esperar. Ya el informe de la comisión está terminado. Ya próximamente será remitido al Pleno del Senado de la República, y de ahí Ricardo de los Santos tiene la voluntad firme de que todo avance, igual que Cholitín, que ha hecho un gran trabajo, y la comisión, un excelente trabajo, en una comisión en la que están todos los partidos y todos han ayudado en el Senado, ha hecho un gran trabajo. Todos los partidos, no, está el PRM, está Fuerza del Pueblo, que tiene senadores, y otros ¿Los partidos están de acuerdo? Partidos aliados. Entonces, ¿Los partidos están de acuerdo, ministro? En el proyecto. Sí. Sí, es un proyecto en el que creo que no va a haber mucho disenso de parte de la comisión. Me parece que fue muy... Sí, pero se combinó una cosa con muy otra. de acuerdo. ¿Usted favorece Entonces, el límite a la cesantía? O sea, que no sea eterna hasta mi vida laboral, sino 5 años, 10 años de mi vida productiva, laboralmente hablando. ¿Usted favorece esa parte? Ese es un planteamiento de uno de los 3 sectores. El tripartismo es la esencia
y hoy en el mundo laboral, y hoy la República Dominicana es un referente más allá de América Latina, es un referente mundial. Sí. En la OIT conversamos y la República Dominicana es el gran referente. En los días 1, 2 y 3 tendremos aquí en la República Dominicana, en Punta Cana, la celebración de la reunión de América de la OIT. Y es algo que no se cabildea, es una decisión que toma la institución. Pero fue puntualmente, ¿usted favorece o no el tope a la cesantía? ¿Usted? No, porque yo soy una de las 3 partes. Sí, pero usted, entonces, esa parte lo el favorece. debate está en el Congreso. Yo no puedo en este momento expresar si favorezco o no favorezco que se le ponga un tope. Yo lo que debo procurar es tener una buena reforma, ayudar. Pero la tendencia en el derecho continuidad. comparado en América Latina es un tope. Hay diversidad en eso. Hay países que no tienen cesantía. Está bien. Hay países que tienen un seguro de desempleo en América y en Europa. Hay países que tienen la cesantía con otra denominación, pero existe todo. Pero cada país tiene su propia regla. Eddie. En eso los copy-paste no funcionan necesariamente. El tema Pero de lo que democracia. pasa es que Sí, pero profesor, no me le quite el mérito al derecho comparado. No, el derecho comparado es una columna vertebral del derecho, es Sí. fundamental. Ahora, una cosa es que tú digas, y yo siempre en la Junta Central Electoral lo planteé siempre, una cosa es usted decir, porque en un país algo funciona, decir, déjame hacer un copy-paste, porque hay gente que así es que actúa, un copy-paste. Copian una cuestión y antes se daba más. Ahora como en Google tú sabes si tú estás copiando. Antes se atribuían cosas que habían citas de otros y venían aquí y la gente lo creía. Tal cual. Se grababan canciones. El teletrabajo es una iniciativa del Parlamento canciones centroamericano. italianas, Oye, doctor. francesas, Sí, sí, sí. la traían aquí o a América Aquí hay un Latina. grande que copió y varias, todo el mundo. Guilladito. Entonces, ¿Usted me escuchó, doctor? El la teletrabajo... Constitución no es más que un pedazo de papel. Bueno. Entonces, todo el mundo Está creyó aquí que era Balaguer. Ministro, lo que sí es que no podemos dejar a un lado de que el tema de la cesantía es uno de los grandes logros de nosotros, los de a pie, Sí. los más desposeídos, ¿verdad que sí? Sí. Habría que ver qué iniciativas van a favorecernos a nosotros si se realizan ciertos cambios. Pero mi pregunta es al respecto al plan de movilidad. Dice el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, que se van a generar ciertos cambios en lo que tiene que ver con el horario laboral. ¿Qué nos puede usted decir al respecto? Bueno, sí, el tema del horario, sobre todo en el sector público, que impacta mucho en lo relativo al sector privado, es un tema en proceso de conversación, porque ya es algo que requiere consenso y el concurso del sector privado. O sea, que es un tema siempre a discutir, como todo lo que se hace en el país, que todo se lleva a un consenso. El presidente Abinader tiene eso como un criterio muy marcado en cuanto a que no aplicar su mayoría o la influencia que pueda tener un presidente y sencillamente ir y aplicarlo, sino que agota siempre el espacio del consenso, que es el que da mejor resultado. La satisfacción de cuando a veces tú no logras ese consenso. No se ha logrado entonces todavía en ese punto. Tiene que buscar la decisión. No se ha logrado. Porque ese proceso no ha tenido nada en contra. Todo el mundo quiere contribuir con que mejoremos ese problema y en lo que se avance hacia soluciones más profundas, tú tienes que ir tomando soluciones que son más, que te pueden ayudar a mejorar. Entonces, en eso todo el Pero mundo no hay está de acuerdo todavía en eso. No, Todavía es que no hay acuerdo. desacuerdo tampoco. Ah, no hay Sí, desacuerdo. ¿cuál Ni fue la desacuerdo, propuesta? es un tema que va en proceso.
Y eso va muy bien. Pero Eso usted va cree muy que- bien. perdón. Perdón, disculpa, adelante. ¿Usted cree que será la solución a los entaponamientos que hay en todas las esquinas del Gran Santo Domingo? Yo creo que hay que buscar soluciones. Entonces, ¿qué es lo importante? Como yo no soy un experto en la materia, y no experto, yo soy un ignorante de la materia, más que como un conductor o como un transeúnte, pero es un tema que es una comisión de alto nivel que lo maneja y no puedo yo hacer de vocero, porque no me corresponde ese papel. Pero lo más importante es que el presidente, el propio José Ignacio, tienen una profunda, el director de Intran, Morrison, un equipo que trabaja para eso, el interés de ayudar a mejorar la situación. Mire, señor ministro, la dirigencia del sector sindical ha sido muy reiterativa al afirmar que no aceptaría cambios, por ejemplo, ningún tipo de cambios al tema de la cesantía, porque si bien es cierto, como usted lo ha planteado en términos históricos, la cesantía no fue producto de grandes movilizaciones nacionales, sino una iniciativa del sátrapa Rafael Leónidas Trujillo. Las 5 décadas o 6 décadas que la República Dominicana creció de manera permanente, de manera persistente, fue precisamente por la fortaleza del sector privado, y en ese tiempo el sector privado acumuló grandes ganancias y las acumuló teniendo la cesantía. Entonces, ¿por qué en este contexto hay la necesidad de hacer variaciones y cambios a la cesantía bajo el argumento de que eso de alguna manera amenazaría a las empresas o lesionaría económicamente a las empresas? Pero eso, ese no es un problema, el de la cesantía. El sector empresarial pone en la mesa su criterio sobre la cesantía. Al ponerlo en la mesa se debate, la gente valora positivamente o no ese planteamiento, pero lo puso en un momento que se está discutiendo una reforma. Ahora, ¿quiere decir eso que va a modificarse? No. Nadie ha dicho eso. Entonces, es un tema que hay que esperar la reforma. Eso es un tema muy profundo. Ahí lo importante, por ejemplo, esa reforma beneficia como ni siquiera la del 92 ha beneficiado a los empresarios, sin perjudicar tampoco a los trabajadores, que también lo beneficia. Pero ahí hay una serie que después en un programa que hagamos próximamente, pero hay una serie de garantías que no tenían los empresarios. Por ejemplo, en el actual código, en el procedimiento para la ejecución de las sentencias laborales, un alguacil se para frente a una empresa, llega con un equipo de personas, alguaciles y Fuerza demás, pública. Fuerza pública, ejecuta la sentencia, desmantela una empresa que ha costado muchísimos sacrificios por un caso laboral y no hay forma, un viernes en la tarde, todo lo que hemos ejercido, Kramer, todo lo que hemos ejercido, bueno, hemos pasado por eso, lo que en algún momento que un viernes, tú cuando ya estás retirándote tranquilo, te llama el cliente y te dice, mira, aquí hay un grupo de gente ejecutando, sacándome todo, ya eso, con la reforma, ya eso no va a ser posible. La mediación va a ser la esencia. Y los casos que se van a judicializar, doctor, los casos que se van a judicializar van a ser muy pocos porque se van a crear las condiciones para que haya una resolución alternativa. Para beneficio, o sea, una reforma importante. Para beneficio para suyo todos. como ministro y nosotros como medio, reitere ese tema. No va a ser posible el tema de esos embargos en los lugares laborales. No, en el nuevo Código de Trabajo ya esa incertidumbre no se tendrá.
en las que se cometían abusos y por un monto pequeño te paraban una máquina, te desmantelaban y usaban un daño terrible. Entonces, ya eso no será posible. Okay. Ya el cambio en el proceso de ejecución es pleno, es seguro y va a primar por encima de todo la mediación. Ahora, si usted pierde el sentido y no entra dentro de la mediación y la solución que corresponde al trabajador, bueno, ya usted se buscó. Ahora, aún así, cuando se vaya a ejecutar, tiene que ser con una autorización de un juez, con todo de una manera racional, pero ese es uno de los casos. Excelente. Hay muchísimos temas que hacen que el código sea un código ahora equilibrado. De modo que gracias a ustedes por esta Gracias a usted. Nos dejamos para después las dos instancias que han sometido ante el Tribunal Constitucional para que el presidente se le quite el impedimento de reelegirse, pero eso lo vamos a dejar para después, ministro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso lo vamos a dejar para después. Que se le quite, que yo no entendí eso. No, van dos instancias. Se le quita transitorio. declarar no conforme con la Constitución el artículo transitorio Que le impide. al presidente No, presentarse Van dos como instancias. candidato. Pero ustedes le van a hacer caso a eso. Está bien. Este es el único presidente en la historia y quizás que se presenta el día de la victoria y dice, esta fue la última vez que yo participé, jamás volveré a ser candidato a la presidencia ni a la vicepresidencia. Voy a promover una reforma para que sea difícil que alguien pueda hacerlo. No, lo único que lo ha Aquí, hecho. mira, aquí no existe la más mínima posibilidad de que alguien, salvo, aquí no existe en el futuro cercano, de que alguien gobierne más de 2 periodos. Es que no hay forma. La sociedad tampoco lo... Mira, después de esto que hizo Luis, después de eso, aquí no existe ya ninguna posibilidad. De modo que todo el que ande Pero por ahí... usted fue mi profesor. Mire, ya el tiene que Tribunal Constitucional, antes de irse, acogió un recurso de inconstitucionalidad. Y usted sabe bien que la propia Constitución y la ley orgánica del TC dicen que sus decisiones son irrevocables, Eso es así. inapelables Eso y es verdad. vinculantes. Eso es ¿Qué van a verdad. hacer Un si doctorado lo en acogen? constitucionalidad, constitucionalismo. Sí. ¿Qué ¿Lo van a qué? hacer si el TC emite una sentencia a favor Pero, y lo habilita? Pero todos los sueños, esos son sueños de una noche de verano. Gracias, Aquí ministro. no existe eso. Gracias, ministro. Nos ha dado una gran información en el día de hoy para todos los sectores. Aquí hay mucho por donde cortar con toda esta información que usted ha dado en el día de hoy. Ya le invitaremos más adelante. Gracias. Vamos a hacer una pausa, queda el resto del contenido de este matutino Su Mundo. Bueno, seguimos aquí en Matutino Su Mundo. Tremenda participación del ministro de Trabajo. Aquí hay mucha tela por donde cortar. Parece que se avecina una solución al Código Laboral. Parece, porque él dijo que ya el proyecto será llevado al Senado de la República y que hay consenso político, al parecer. Pero al Pleno, porque en el Senado está. Pero está que los empresarios quieren un tope a la cesantía. Vamos a ver qué pasa. El tranque con los Tú sabes que sindicalistas. por eso yo se lo comencé diciendo al ministro al principio de dos temas que nos tienen embollados. El código penal y y el el laboral. código laboral. Tú verás que ahorita pasa algo que se vuelve y se devuelve para atrás. Claro. Tú verás, probablemente. Ojalá salgamos de eso. Y lo que me sorprende es que en esta ola de reformas que ha promovido el presidente Luis Abinader, porque desde antes de él tomar la presidencia en el 2020, hay especialistas, sobre todo juristas, que han planteado que a Luis Abinader le correspondería como presidente ejecutar una ola de reformas que estaba pendiente en todos los ámbitos, en el ámbito judicial, en la parte laboral, la ley de la seguridad social, muchísimas leyes que deben ser actualizadas en la República Dominicana. Entonces, esta del Código Laboral es quizás una de las más importantes. Pero también hay que
que recordar lo que dijo el ministro de Trabajo sobre el recurso ante el Tribunal Constitucional para eliminar el artículo transitorio que impide a Luis Abinader reelegirse. Eso es sueño de una noche de verano. Pero yo no estoy muy seguro de eso, porque quienes sometieron ese recurso están haciendo una labor muy fuerte para que el Tribunal Constitucional le dé aquiescencia. Él lo recibió. No. El recibirlo no te garantiza de que va a fallar a favor. Pero tienen un plazo, dice su ley orgánica, Sí, tiene que conocerlo. para rechazarlo. Tiene que conocerlo. ¿Cómo que decimos los abogados? Improcedente, mal fundado y sometido de manera extemporánea. Y no declararon eso. Dice Juan Bolívar Díaz, pero no han declarado eso. Señores, el culebrón, porque así se le dice a las telenovelas en Venezuela. Sí, ¿verdad? culebrón. Culebrón. Y en México, creo. El culebrón de Ángel Martínez sigue. Ay, mi madre. Sigue. Ahora es Hipólito Mejía quien está demandando, anuncia que demanda contra Ángel Martínez por difamación y chantaje. Ya Hipólito tuvo una buena experiencia con este tema, porque le ganó una al ex senador de Baní. A Wilton Guerrero. A Wilton Guerrero. Sí. Pero tú sabes que decía Hipólito, que Ángel Martínez es un loco viejo. Dice una cosa ahora, dice, y ahorita realiza un cambio. Y lo mismo lo estaba diciendo María Cela Álvarez también, y estaba haciendo una investigación con respecto a el caso de él, donde él decía que era detective y que representaba, formaba parte de la DEA también. Sin embargo, sus investigaciones arrojaron que lamentablemente era como un mitómano, era una persona que se inventaba cosas. Sí, sí. Podría ser que haya algún tema ahí. Tiene algo como de bipolaridad. Puede haber algún, Sí, puede bipolaridad. haber algo ahí. Ustedes no notaron que él me acusó de que yo soy de un partido, o sea, por una pregunta. Inmediatamente. Que yo le hice. No, porque el partido tuyo. Pero con relación Ese a lo hombre que no me conoce dice a mí. Hipólito Mejía, Yo nunca lo he visto personal. de manera, lo que dice Hipólito Mejía, que lo va a demandar, precisamente es porque lo vinculó de que recibió dinero del narcotraficante de Quirino Ernesto Paulino. El elemento fundamental para la demanda de Hipólito es ese, básicamente. O sea, que parece que va a pasar unos días tortuosos. Eso sí, que ha pedido cacao, sí. No, está pasando trabajo. Pero él presentó unas disculpas públicas, sobre todo en el caso de Milagros Marina de Camps Germán, que es la hija de Milagros Germán, ex ministra de Cultura, y de Atuey de Camps, el fenecido dirigente político que fue primero del Partido Revolucionario Dominicano y después fundó el Partido Revolucionario Socialdemócrata, el Partido del Toro. Pero señores, yo planteo, igual que lo que han establecido algunas personas que se han referido al tema, cuando usted se encarga de difamar, de herir, de tratar de minar algo tan sensible, tan importante como la dignidad, el decoro, la trayectoria y el buen nombre de personas que tienen una vida pulcra a nivel profesional, a nivel público y como seres humanos, después de usted durar meses, años profiriendo insultos y acusando a esas personas de todo lo que a usted le venga en gana, ¿usted piensa que usted va a arreglar todo eso, va a recoger todo ese daño hecho con unas simples disculpas públicas? Yo pienso que aquí en la República Dominicana tiene que ser sentado un precedente de que no valgan las disculpas públicas. Pueden valer porque la ley lo contempla, José Tomás. La ley lo contempla. Dice que si tú te retractas, tú estás cumpliendo con lo que te están pidiendo. ¿Y el daño, los resarce? No, pero la ley contempla esa parte. Sí, pero yo me refiero en cuanto a lo que ya el individuo afectado es que decide lo que quiere hacer. Yo pienso que yo me estoy refiriendo en cuanto a la posibilidad de que un tribunal que conozca esa demanda por difamación e injuria pueda tomar en cuenta el daño que usted ha hecho, qué peso tiene, qué tanto laceró la vida, la trayectoria y la imagen reputacional de esa persona. Oye, pero una cosa, el juez no se puede atribuir más funciones de lo que la ley le manda. Claro. Por ejemplo, si en este caso el señor Martínez decide, como lo está haciendo, pedir disculpas. Reivindicarse. Y el otro acepta esa disculpa. Ya hasta Esa ahí llegó. conciliación, ya, eso parte ¿Tú me de... entiendes?
Ya llegó. Ahora, si tú le dices, yo necesito que eso que usted está diciendo lo remita por escrito. Ok. Y vamos a la Procuraduría, lo que sea, y usted entregue eso por escrito ahí. Eso Sí, no sé si la ley lo mira que está contempla, pasando pero... con el Grimer es que en un momento él se reivindica y pide disculpas. Porque si él dice que Pero yo en no tengo otro esos videos, momento, ¿qué va a él hacer? comienza Vamos a ver. atacar. Pero mira qué es lo que pasa. Recuerden, No, las yo mentí. querellas. ¿Qué hace más? ¿Qué más Oigan, puede hacer? las querellas ya están presentadas. Entonces, tú que eres abogado, conoces este procedimiento. Sí. Eso va a la fiscalía, hace una audiencia conciliatoria, que es un espacio que abre el Ministerio Público, ¿verdad? Como un ente conciliador para ver si las partes confrontadas llegan a un acuerdo de conciliación. Si llegan a un acuerdo de conciliación, si los que se sienten lesionados por lo que llaman injuria o difamación aceptan esa disculpa pública y dejan el caso ahí, pues ya terminó el caso ahí, el caso no va a un tribunal, ¿verdad? Si llegan a un acuerdo en la instancia de la fiscalía. Ahora, si el difamado, si el que se siente difamado o injuriado dice no, yo no acepto un arreglo aquí en la fiscalía, yo prefiero que sea un tribunal el que determine la responsabilidad de este señor o de esta señora que me ha difamado y que me ha injuriado. La difamación e injuria tiene dos ámbitos en el derecho. Tiene la parte que son del ámbito del derecho penal. Por ejemplo, la ley de delitos tecnológicos se le aplica y el Código Penal con el artículo 367 y varios más que abordan este tema, difamación e injuria. Las penas en el procesal hablan de privación de libertad como de 3 meses por difamación e injuria y una multa, ¿verdad? Una penalización económica de 500, eso es chiquito. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Pueden pedir disculpa pública, pero cuando va al ámbito de la demanda civil, ya eso es otra cosa. Por ejemplo, Faride está demandando a la Torita por 50 millones de pesos. Ella puede hacer la disculpa pública, pero la demanda en lo civil va. Y Milagros Marina Entonces, está después equivale como exigiendo, 300.000 Milagros pesos, más o Marina de Camps Germán El está 10%. exigiendo 10 millones de pesos que serían utilizados para el trabajo de la preservación de la biodiversidad. O sea, que no sería un dinero que ella recibiría. sí. Lo ha establecido en su demanda. Bueno, Ya tú sabes. lo que sí van a recibir dinero, el programa Supérate, ustedes saben que desde que la bellísima, como dice José Tomás, Gloria Reyes asumió Supérate, hay una serie de bonos que se han estado dando, un bono madre, bono estudiante. A los padres que no le han dado nada todavía, pero no se lo han ganado. el bono de Navidad, el bono cuando sucedió la tragedia de San Cristóbal, después el gobierno anunció un bono para los niños huérfanos por temas de feminicidio, y ahora han anunciado un bono de 30,000 pesos para los afectados del desastre, la tragedia del Jet Set. Esto es un país que tiene mucho dinero. Aquí estamos dando como muchos bonos, o sea, las cosas se están dando como sin planificar. Aquí hay muchas obras que no se han concluido porque, según las instituciones, no tienen los recursos en este momento para concluirlas. Sin embargo, cada vez que ocurre algo, aparece dinero para apoyar esos sectores. No es que esté mal, porque hay muchos que los necesitan, no es que estamos diciendo que no, pero como que no estamos planificando como debemos planificar. De hecho, el programa Supérate en inicios tenía una finalidad precisa para qué se iba o con qué se iba a trabajar, qué era lo que se buscaba con esto. Sin embargo, ahora ocurre algo y vamos para donde Supérate a resolver el imprevisto que se dé en este momento, o vamos a inventarnos algo para llegar a la población a través de Supérate. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Planifiquémonos, porque definitivamente las cosas no están caminando como deben caminar. Nos estamos viendo como un país con mucho dinero y que vamos a dar cada vez que ocurre una tragedia o cada vez que en un sector se le ocurre que en este momento hay que entregar recursos. Supérate no está para eso. Mira, el tema del Jet Set se ha manejado con muchísimo cuidado. Hay muchas personas afectadas. Dicho sea de paso, hay 2 que todavía en estos momentos se encuentran en cuidados intensivos. Están atravesando por un momento bastante difícil en términos de salud. Todavía el tema que tiene que ver con la parte psicológica de muchísimos que fueron afectados, que tienen traumas producto de esa tragedia del Jet Set. Y yo ayer cuando estaba viendo la noticia de Gloria Reyes, yo decía 30,000 pesos
para las víctimas durante 6 meses que le estará entregando pues Gloria a través de Supérate a esos afectados. Yo creo que el gobierno debería tomar ciertas decisiones en ese sentido, porque todavía aquí hay un deseo de justicia, todavía la gente todavía está esperando que se tome una decisión con este tema del Yetxe, que se ha quedado como a un lado. No se han tomado las medidas correspondientes. Hay una comisión que dio un veredicto, que está trabajando para dar un veredicto en 3 meses. Todavía no se ha concluido con ese caso. Sin embargo, hay muchas personas atravesando por que creo que no es el gobierno pero que para tiene eso que está el asumir seguro. esa Para eso está el responsabilidad. seguro. Y si el gobierno va a destinar Pero- esos recursos, que lo destine para psicólogos, que lo destine para médicos, Para otra cosa, especialistas que correcto. puedan ayudar a esas familias. Y Yetxe Porque al también final, tiene con esos un 30 mil programa de pesos, asistencia. no van a hacer nada esas Pero familias. ya el Entonces, Ministerio de Salud Pública, hagan lo que tienen que hacer. el Ministerio de Salud Pública Son medidas populistas, en las semanas posteriores de la tragedia anunció que había establecido un servicio de asistencia psicológica para todas las personas afectadas, y eso lo están realizando. Están ofreciendo consultas psicológicas a las personas Pero que lo recuerda que necesitan. dijeron además, Y- faltan médicos. Sí, faltan. faltan- Entonces, contratemos médicos con esos recursos y dejémoslos sobre todo trabajando. médicos legistas, Claro. médicos, que Claro, hace claro, falta personal claro, de medicina claro. legal, y eso se puso de manifiesto en la tragedia del Yetxe, de que no tenemos los profesionales suficientes para hacer las necropsias y las autopsias y hacer el procedimiento correcto. Miren, yo pienso que En la esos provincia de Santo recursos- Domingo creo que solo tenemos 3. Pero para mira decir. cómo ellos se cuidaron. Y- Mamá murió en la casa de San Carlos y yo tuve que esperar 7, 8 horas para que llegara. Y eso en pasa plena- también. En plena pandemia. Claro, y eso pasa también cuando hay un accidente de tráfico, que hay que esperar muchísimo tiempo que llegue un médico legista para levantar el cadáver, y eso aumenta la situación de inquietud, de desconsuelo, de desesperación de los parientes de las personas fallecidas, que lo ven ahí tirado en el piso y no pueden llevárselo a su casa para iniciar los trámites de la cristiana sepultura. Miren, uno ve eso. Supérate, evidentemente que no fue un programa creado para ofrecer este tipo de asistencia que está ofreciendo el gobierno, que obviamente se enmarca dentro del concepto de sensibilidad social que debe de tener De un protección gobierno. social. Pero yo pienso una cosa, por ejemplo, y la cuenta de la Presidencia de la República, que recibe una apropiación multimillonaria cada año del presupuesto de la República. ¿Y por qué no destinan una parte de los recursos de la cuenta de la Presidencia de la República que antes era la para 1401? atender esa emergencia? Para atender esa emergencia, para ayudar a las personas afectadas por la tragedia del Yetxe. Y tienen que cargarle todo al programa Supérate, que es un programa focalizado que nació con un fin específico. Pero eso de la para presidencia, ayudar. Supérate, ¿no? Sí. Y que se desvirtuó Sí, ya sí, para sí, lo que sí. nació. Pero opera con unos fondos destinados a eso. A programas específicos de específicos, no a Se entraba por el eventualidades siglo, por como un- esta. improvisación. No a eventualidades como Pero esta. mira, estudio mira de lo que dice pobreza, la de misma mapa de Gloria pobreza y todo Reyes. Mira lo que dice la misma Gloria Reyes. Ella establece que la comisión interinstitucional que designó el gobierno ha invertido, o sea, ha intervenido a 232 hogares afectados por el colapso del centro de diversión de Yetxe. Y yo me pregunto, de esos 232 ya hay, señores, son 236 casos de víctimas mortales en esa tragedia. Estamos hablando de que entonces dejaron fuera a Ruby Pérez, No, pero- porque no, eso no lo no, necesitan. porque a esa gente. porque el Sería programa un descaro social. Hay 4 de casos, Camacho. pero No solo 4 casos, Anaís. 4 Hay casos, hay mucho muchos. más, No, hay no, mucho no, no. más. Mire, hay gente rica que sí. no son conocidas aquí. Aquí. Hay gente que de Estados Unidos, de una empresa telefónica, que creo que murieron, su principal ejecutivo en Estados Unidos y su esposa murieron allá Claro adentro. que Claro. Ahí hay, por ejemplo, el pelotero Dotel. Dotel. Y otro el pelotero otro que no era tan blanco, conocido. blanco, creo Y tú que. tienes a La Martín familia y tú Grullón. tienes, olvídate de esa familia. Dani Blanco. Tú tienes a Martín Polanco, por ejemplo. Tú tienes uno del Y FBI tiene- que se retiró. Y tiene ahí al general Ajá, también de la Castillo. policía. Y el
Tu O sea, al coronel José Maldonado. Ovidio Maldonado Reyes. Es lo que era quiero decir, cardiólogo. Pero Van a si lo decir eso. comparamos, por Que, ejemplo, no, la perdóname. cantidad de hogares con la cantidad de fallecidos, entonces faltaría No, 4 Porque nada hogares. más no son los fallecidos, no, recuerda que no, son Anadesis. personas que resultaron están- afectados dentro de la tragedia. Oye, Ahí oye, hay oye. fallecidos y No, porque es que los planes sociales tienen su nombre. Claro. Sí, es para específicamente quien lo necesite. Por ejemplo, Conani dio una información interesantísima ayer, Sí. que dijo que quedaron Ah, sí. 174 niños, 174. niñas y adolescentes huérfanos. Huérfanos. Y de esos, 34 perdieron a ambos padres, a ambos. Y hay una cantidad importante que resaltaba Conani también, que son niños con alguna condición especial. Sí. Eso sí hay que ayudar. Mira, el Estado tiene que eso intervenir. sí hay que ayudar. El Estado tiene que Ahí intervenir. sí yo Entonces, estoy de acuerdo. Conani, por su parte, está levantando la data estratificada, digamos. Claro. Hay que desagregar, porque de esos 174 niños, hay hogares que se encargan de esos niños al más alto nivel, que el Estado no tiene que intervenir en nada, porque sus padres tienen las condiciones, ¿verdad? Ahora, Conani como institución hace la labor de desagregar la información, porque todo eso tiene que quedar totalmente transparente de cómo se afectó el país. Claro. En el tema que a ellos les corresponde como Consejo Nacional de Protección a la Infancia, a la niñez y a la infancia. Entonces, A la niñez y a la adolescencia, a la porque la adolescencia. infancia es el INAIPI. Sí, exactamente, son los más pequeñitos. Entonces, esos 34 niños que perdieron ambos padres, evidentemente que van a necesitar mucho más protección que al que perdió uno de los dos. Claro. Entonces, por eso es que la política de Estado hace todo esto para poder decir que de qué tamaño es el problema. Entonces, yo, a diferencia de algunas personas en este tema del YESEP, tú sabes que yo he preferido, aunque yo estaba un poco exaltado al principio porque el dolor era muy grande, pero después que las cosas se van difuminando, las tensiones, las pasiones, el enojo, porque esto genera un enojo público, yo prefiero que la Procuraduría lleve el proceso por la línea, que no se apresure a hacer cosas para satisfacción del enojo público. El enojo público va a bajar cuando se hagan las acciones que corresponden en el marco de la ley. Claro. Pero hacer como antes que se hacían, esos operativos, Para a buscar gente de madrugada, gente que se... Tú, el doctor Hidalgo, por ejemplo, Sí. encontrar esa señora en bata y ese hombre en franela y calzoncillo. Es un show mediático lo que estaban haciendo. Buscar gente de madrugada No. sin necesidad, gente que se iba a presentar. ¿Qué usted quiere? Estoy aquí. ¿Qué usted quiere? Estoy aquí. Eso procuraba la degradación moral, Inclusive el aparte propio de Hugo establecer Veras. justicia. El propio Hugo Veras. Haciendo programas. ¿Para qué acá. rayo usted fue de que de madrugada con una metralleta de que a buscar a Hugo Veras? Vamos a ver. Hugo. Mira que yo tengo diferencia con él. Donde hay menores de edad, señores, y usted no sabe el trauma que puede arrastrar ese menor de edad de por vida, porque ese es el gran problema, que cuando usted es impactado por una situación emocional tan fuerte, eso le puede dejar un daño emocional de por vida. ¿Y quién repara eso? ¿Quién trabaja eso? Pero mira. ¿Por qué no le puede decir a esa persona, mire, nosotros estamos aquí, vinimos a hacer una requisa de su casa? Un hombre público como Hugo Veras, como el doctor Hidalgo, como tú estás hablando. Y otros el más exministro de que Salud, también eran y canallas, otros pero no hay que tantos. buscarlo de Sí, madrugada. pero independientemente de Sí, todo, porque la- se llevaron unos canallas también de madrugada. pero la justicia no está para eso, la justicia está para ser aplicada. O sea, las instancias del poder están para aplicar la justicia. Usted debe organizar un operativo como Ministerio Público para apresar a una persona. Entonces Pero mira, usted lo hace de pero manera volviendo a correcta. supérate, esos datos que Graimer acaba de dar, sumado a esa estadística que dio Conani de esos niños que tienen una condición especial, ahí sí yo favorezco que se intervengan y que se le entreguen recursos, pero no por 6 meses, no. Asumirlo como parte del Estado y que hay que ayudarlo ya de ahora en adelante. No 30,000 pesos por 6 meses, no un acompañamiento desde ahora hasta que Oigan. esos muchachitos estén, hasta Oigan. que esa familia necesite de esos recursos. Ahí sí yo Oigan, estoy de acuerdo. Pero oigan con este- esos 30,000 pesos no, negativo. Oigan este dato. La respuesta estatal se articula a través de 16 oficinas regionales y municipales del CONANI con
con especial enfoque en la Oficina Regional Metropolitana, donde se han registrado 53 de los 174 casos. Este es otro dato importante. En la zona metropolitana, 53 de los 174 casos. El seguimiento a estos menores se extenderá por lo menos por un año, conforme al protocolo de intervención sociofamiliar activado tras el siniestro. Sí, pero ese es Econani. Sí. Es solamente con los Conani, niños, Conani. Sí, eso con los niños claro. y adolescentes. Estas acciones forman parte de un plan integral liderado por el programa Supérate, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, SIUBEN, el Servicio Nacional de Salud, Seguro SNS, el Consejo Nacional de la Seguridad Social, el CNSS. El plan contempla apoyo económico, atenciones emocionales y acceso sostenido a servicios de salud para las familias afectadas. Esto tiene que ser un plan integral porque es un hecho único en la historia Te voy a pasar el dominicana. teléfono de doña Ligia Pérez. Pero a Del ver Conani. quién, exacto. Yo te lo voy a pasar. No, pero no solo eso, vamos a hacer contacto Yo me voy a encargar. para traerla aquí y nos dé detalle de todo esto. Miren, yo quisiera cambiar de tema porque me pareció, quiero felicitar al gobierno de la República Dominicana, al presidente en especial, que creo que abordó el tema, José, ayer. ¿Tú fuiste a la semana? Ayer. No, ayer no fui. Dice que República Dominicana concede un salvoconducto a estudiantes haitianos que van rumbo a Colombia. Y me da la impresión que no se puede, que mucha gente no domina el concepto del salvoconducto. Ustedes saben que dentro de la situación de caótica que está viviendo Haití, de inestabilidad, los aires están... hay una prohibición de los Estados Unidos, entonces no hay vuelos directos hacia Haití. ¿Está Entonces, cerrado el espacio aéreo? Perdón, así es, está cerrado el espacio aéreo. Y el propio presidente ha concedido a 52 estudiantes haitianos, que fue la petición número 1 que Del trajo. embajador. Porque no lo hemos abordado aquí, Emmanuel, el nuevo embajador, ya tiene presencia en República. Él había estado aquí. Él en la había República estado Dominicana aquí como embajador. y entonces él conoce muy bien y es la primera petición que él le trajo al gobierno dominicano y qué bueno que don Luis Abinader sobre eso, Monclús. Sí, Hay un tenemos corte el del corte. presidente. Los estudiantes van a Colombia. Van a Colombia a completar sus estudios o a iniciar estudios superiores. Adelante. Normalmente es común que se den cuando son cuestiones humanitarias, como es el caso de esos estudiantes, pues se dé un salvoconducto porque sencillamente, como su nombre lo indica, van a salir del país. Y en eso, cuando hay personas, todo lo que sea educación, lo que es salud o casos humanitarios, pues nosotros siempre y la Cancillería lo aprueba. Ahí está. Excelente, así que felicitamos haciendo al su presidente. labor, haciendo su labor Yo el creo que ha embajador. sido una gran respuesta que él le ha dado al gobierno, o mejor dicho, al Estado fallido de Haití, con ese apoyo que el presidente le ha estado dando. Y también a las organizaciones internacionales que han querido detractar, acabar con la República Dominicana Ese es su con trabajo. el tema de los haitianos. Por Pero cierto, además, ese es su trabajo, literal. están operando ya en Haití las operaciones especiales de Blackwater. De Blackwater. Los sicarios internacionales que tienen nombre empresarial, son contratistas para ejecutar actos de guerra. Sí, están utilizando drones y todo eso para identificar. Ojalá los cada compañeros pandilla. de producción ahí nos ayuden, porque este tema aquí casi no se le ha puesto. No. Es al lado tuyo que están haciendo Tu una vecino. ejecución de guerra Sí. con contratistas internacionales entrenados. La mayoría son ex oficiales de diferentes órganos militares que finalmente salen por pensión, porque desertan, porque lo votan, por mala conducta, por lo que sea, y constituyen empresas de ejecución de guerra. Tiene un nombre, eso, pero ahora no me llega el nombre específico, pero diga, son sicarios de guerra para asuntos internacionales, y usted lo contrata para que mate gente y le resuelva un problema. Literal. Miren esas imágenes, miren, eso fue en Haití, Sí. eso fue con drones que lo están ubicando, hacen intersecciones comunicacionales de radio espía y de drones con cámaras infrarrojas, cámaras nocturnas, le interceden las llamadas, le interceptan las comunicaciones, lo chivatean en el terreno, le compran gente del entorno, todo eso es un operativo y parece ser, yo no sé
Haití está tan mal y ya está tan desacreditado el tema haitiano que van a hacer sus operaciones y nadie ha dicho en la región, no, eso no se puede. Matando. Nadie se ha pronunciado. en Un cuanto a acto de eso. lesa humanidad lo que se está dando en Haití. Nadie ha dicho Bueno, ni pi. Es que básicamente esa incursión lo que procura es eliminar ¿Quién a lo avala las eso? bandas asesinas, a las bandas terroristas que ya fueron calificadas como terroristas por Estados Unidos, y que recuerden que esas bandas han forzado la expulsión involuntaria de más de 900,000 personas de sus territorios, ¿verdad? Dentro, la movilización de sus territorios dentro, porque ellos le queman las casas para que tengan que abandonarlas. Y a los que no, los matan, los asesinan, los queman. Eso es lo que están haciendo Por eso era que las decía el bandas otro día asesinas. que Haití iba a estar así hasta que la comunidad internacional quisiera. Hasta Porque que se Estados sabía Unidos quisiera. cómo acabar con eso. Y hay que decir, señores, que esas bandas Mercenario la palabra, han matado, mercenario. esas bandas han matado a más de 5,600 personas Mal desde contada, el José 2024 para acá. Mal contada. ¿Verdad? Una cifra mal contada. Entonces es un verdadero genocidio lo que han provocado las bandas, sobre todo esa federación de bandas que dirige el ex comisario el ex miembro de la policía, Jimmy Cherizier, mejor apodado como Barbecue, y el otro John, que ya está preso en Estados Unidos, que fue condenado a 35 años de prisión porque fue acusado de formar parte del complot que logró matar al expresidente, que logró perpetrar el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, el día Sicariato 7. internacional, mercenarios internacionales que fueron a un país a matar a otro presidente. Sí. Eso no se había visto nunca en la vida. Contratados desde Colombia. Bueno, hay que recordar que nos eso fue perpetrado el día 7 de julio del año 2021. Y con esto le damos final en el día de hoy. Nos vemos mañana. Mañana tenemos un programazo con 2 invitados de primer nivel. Cáiganos atrás.